buenas noches de sábado, bienvenidos a Más se perdió en Cuba. Aquí estamos como las noches del sábado, pues cada vez apetece más el recogimiento, el estar en casita, esas cosas, las castañas, en fin. El Halloween lo vamos a dejar para otros, no es cosa nuestra, eso del Halloween, ¿qué quiere que les diga? Bueno, estamos dispuestos a entretenerles, a distraerles, a informarles, a opinarles y a enmarcarles los acontecimientos que nos parece que hay que repasar, que es bueno que repasemos porque tienen secuelas. Y como van a tener secuelas importantes, conviene estar bien informado de aquello que nos puede reventar en la mano. Y cuando digo eso estoy pensando en procesos electorales, que no se me entienda mal. No sé cuándo van a ser, pero sí sé que van a ser. En fin, lo primero, presentarles a nuestra mesa, una mesa de gala en el día de hoy, don Alfonso Rojo, compañero, periodista, director de Periodista Digital, amigo de muchos años Creo que usted y yo éramos amigos con los últimos faraones de Egipto, ¿no? Sí, es decir, antes de Akenatón y todos aquellos. Íbamos a jugar al póker con Akenatón, haciendo periodismo, imagínate tú. Don Mario Garcés, difícil de presentar casi siempre, intelectual, político, hombre que fue el portavoz adjunto del Partido Popular en el Congreso, que ha sido secretario de Estado, altas dignidades de lo público, y a la vez inspector de Hacienda, y a la vez intelectual, y a la vez escritor de novelas. Sí, bueno, eso es por culpa de sus colegas, no por culpa mía. Yo lo digo con mucho respeto. Y además tiene algún guiño en la industria cinematográfica de esos... Bueno, y si me permites agradecerte una vez más estar aquí. El otro día paseaba por Jerez, me encontré a un abogado que nos ve, a Miki, que le mando recuerdos, y nos decía una cosa. Nos decía, ¿sabéis plantear la actualidad política con la suficiente, a veces, ironía como para poder resistir? Y luego, esa es una de las grandes virtudes. Es que si uno se dedica a comentar estas cosas sin ironía, se acaba ahogando, revienta. Don Raúl Ramírez, abogado, empresario, un hombre de éxito, podríamos decir. Bueno, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, muchísimas gracias, me sumo al agradecimiento de la invitación. Para mí es un placer ya semanal poder estar aquí con vosotros, con mis compañeros y sobre todo con tus telespectadores, porque sobre todo cada vez hay menos reductos de libertad, donde podamos decir libremente lo que opinamos, podamos contradecirnos, contraargumentarnos desde el respeto y desde el conocimiento, y son dos elementos que obviamente faltan en los medios. El respeto, que no existe, porque estamos bajo un régimen militar camuflado dictatorial del señor Sánchez, y sobre todo el conocimiento, que cada vez, como hoy hablaremos, vemos a más gente hablando de cosas que ni sabe, ni entiende y sobre todo no quiere aprender. Y el día que quiera venir aquí el presidente de la Comisión del Senado para enseñarle cómo hay que hacer para que dos no hablen a la vez, pues le invitamos, se sienta aquí detrás, ve cómo lo hacemos y no pasará como el otro día en el Senado, que hubo muchos minutos en los que no entendíamos ni al preguntón del PP ni al preguntado el de, no sé, no me consta, no me acuerdo. Don José Luis Balbás, muy buenas noches. 52 veces, ni se me encuentra, ni se me usted 52 veces. Es un crack. Balbás no ha contestado a nada. Nada. Impresentable, bueno, ha sido una derrota absoluta. Que es economista, que es consultor de empresas y que le dedicó 20 y tantos años de su vida 25. Al Partido Socialista. Oiga, cuando usted militaba en el PSOE, ¿ya iban recogiendo por los bares los tickets de otras mesas para presentarlos al cobro en el partido? Es que entonces no se ya vino luego. Es que ahora ya se exige que hay que tener un registro de facturas recibidas y emitidas en el instante que se vende, en 24 horas a partir del 1 de enero. Sí, ya lo sé. Y entonces no, entonces era de otra manera. No, pero ahora ha visto usted que ahora recogían los tickets del parking del suelo. Hay algunos con pisadas. Pero tienen que tener número y CIF, no vale cualquier cosa. Digo que hay algunos con pisadas porque alguno las ha visto. Pues no vale. En fin. Vale, a lo que vamos a empezar por este funeral laico que hubo el otro día en Valencia, muy sentido, las víctimas. Alguien desde Moncloa organizó, y bastante bien, el espectáculo para que poner a los más sulfurados, a los más ideológicamente próximos a la izquierda, en un lugar en el que las cámaras no tuvieran más remedio que tenerlos en primer plano, y cuando insultaran, profirieran gritos y todo tipo de improperios a Amazon, pues que claro, como estaban delante, ¿qué iba a hacer la cámara? No iba a mirar al rey la cámara en ese momento, la cámara lo recogió. Y eso estuvo instrumentado, que lo sepan ustedes, porque así lo ha publicado días atrás
ayer, creo que era, o anteayer, de Objective, ¿no? Moncloa organizó los gritos Amazon. Y bueno, a mí me ha sabido enormemente mal que pero esto ya es una cuestión, si quieren, de carácter personal. Se hacen cuentas de fallecidos, se hacen cuentas de tal, pero poco se habla de aquellos que no han sido hallados. Y hay 2 personas que no han sido halladas. Se halló al tercero hace muy pocos días, a 60 kilómetros de donde desapareció ese señor que iba con su hija con síndrome de Down, pero nos quedan 2 por ser hallados y ahora les vamos a poner una imagen para que se les recuerde, porque tampoco se puede echar al olvido. Las familias de estos 2 no quisieron ir al funeral, es normal. Si no han encontrado a la persona que has perdido, pues tampoco estás, pues a lo mejor hay que dejar el tiempo, pero ha pasado un año, ¿eh? ¿Y quién? Pues la casualidad es la que busca, que la casualidad de que alguien aparte no sé qué matojos y encuentre allí un resto humano. Es lamentable, pero hay que decir las cosas, nadie les está buscando ya. Tenemos la imagen de estas 2 personas que quiero que las recordemos, al menos nosotros, y ya veremos qué dicen los otros. Bueno, el tema este del funeral de Estado, pues bueno, no sé qué consideraréis vosotros, pero desde luego sí que ha escondido una actitud, una rabiosa actitud de fraude por parte del presidente del Gobierno antes de ir al Senado. Era el otro día en el Congreso, donde le preguntaba a Feijóo a propósito de la corrupción y él se parapetaba en hoy no es el día. Me recordó a Pujol, que decía, hoy eso no toca, ¿eh? No toca eso hoy. Pues Sánchez decía, no, hoy no es el día. No, mira, Feijóo, te has equivocado, hoy no es el día. Y acabó de lidiar con Feijóo y estuvo hablando de política con todo el puñetero arco parlamentario menos con el PP. Y con Vox tampoco. Pero con esas 2 excepciones no tuvo problemas en abordar asuntos políticos. Eso sí era el día. Cuando a él le apetece es el día, cuando a él no le apetece. Es como un interruptor on-off que tiene el presidente del Gobierno. Esto es el día, esto hoy no conviene. Vamos a recordarlo. Hoy es el día para la empatía, para el recuerdo, para la memoria de las víctimas, para el compromiso con la comunidad valenciana, y ya tendremos ocasión de hablar de estas cuestiones y de otras muchas. Lo he dicho en muchas ocasiones también en sus respuestas, este Gobierno es consciente de la complejidad parlamentaria, de la pluralidad que salió de las urnas en las últimas elecciones generales. Hemos aumentado la inversión en seguridad ciudadana nada más y nada menos que un 30%. Estamos hablando de 1.600 millones de euros adicionales a lo que nos encontramos por parte de la anterior administración. Bueno, don Mario Garcés, ¿cómo vistes tú todo este asunto y el papel del presidente, lo que dijo el monarca, todo esto, cómo lo viste? Bueno, en primer lugar, mi más sentido afecto, cariño, aprecio a todas las familias de las víctimas, no solamente las valencianas, sino también del resto del país, que sufrieron primero la pertinaz ataque de la climatología, pero sobre todo la imprudencia, la negligencia y la falta de previsión de muchísimos políticos de este país. Y hay que reconocerlo. Respecto a Pedro Sánchez ha hecho 2 cosas. En primer lugar, tiene la falta de decoro de decir que ese día no se habla cuando hace un año se pidió suspender la sesión de control del Congreso de los Diputados y sobre todo la sesión para votar la reforma de la composición del Consejo de Radio Televisión Española y no lo quiso suspender. De suyo es, en una lógica elemental y básicamente humanitaria, que el día en que se produce la tragedia se suspenda y un año después no se ande ahora mismo con paños calientes o paños fríos diciendo no, mire usted, no es el momento. No, el momento era cuando se produjo la tragedia. Bueno, a partir de ahora se puede hacer toda la impostura que se quiera. 2, le vino muy bien como, vamos a ver, colchón que aplacaba su comparecencia en el Senado. Le ha venido muy bien. O sea, él ha montado una escenografía 24 horas, 48 horas antes, a sabiendas de que iba a pasar un mal trago, que luego no fue tan mal trago, por cierto, ya me imagino que hablaremos a lo largo del programa de lo que ocurrió. Pero dicho eso, yo me quedaría más que en la impostura, más que en las formas, más que en esos caracteres de personalidad de cada uno de los políticos, en lo que ocurrió. Y yo lo siento y lo he dicho desde el primer momento, me parece muy grave el comportamiento de Pedro Sánchez y de Mazón, de los 2. Y yo creo que no es mi opinión sola, es la opinión de prácticamente todos los españoles. Y quiero decir una cosa,
Se habla mucho de si estuvieron o no estuvieron y dónde estaban. Pedro Sánchez estaba fuera, estaba en la India, estaba en Bollywood o le estaba buscando probablemente algún tipo de financiador a su mujer. No lo sé. Y Mazón estaba aparentemente en una sobremesa en un restaurante mientras sus conciudadanos morían. Eso es una realidad y eso es incontestable. Dicho eso, me cuesta entender a una parte de la sociedad española que los juzga por estar o no estar. Yo lo que pido a los dos es que sean, no que estén. Que sean es que adopten las decisiones que tienen que tomar. A mí, que estén o no estén tomando una foto, ¿alguien cree realmente que Mazón sabe lo que es el CECOPI? Que debía pensar seguramente que era una mascota mundial. ¿Alguien se piensa realmente que con el nivel político que hay ahora, un presidente de comunidad autónoma sabe lo que es un CECOPI? Si los funcionarios tienen que explicar cuando van a este tipo de órganos lo que es para salir luego a dar una rueda de prensa, si no ayudan. Es verdad que tienen que estar, es un tema de iconografía, pero sobre todo el político, y ahí lo que hay que exigirles, y eso sí que lo pido a la sociedad española que reaccione, es que sepan lo que hay que hacer, porque no saben lo que hay que hacer. La política se ha convertido en una actividad de intercambio de reproches cuando los dos tienen grandes responsabilidades. Como digo, que Pedro Sánchez es la primera responsabilidad y que no se camufle a través de Mazón, porque esta fue una tragedia supraterritorial que exigía la intervención inmediata de todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. No me basta invocar exclusivamente la facultad que hay en el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana para decir que era competencia de la comunidad, cuando había, insisto, una tragedia que excedía el ámbito territorial de la Comunidad Valenciana. Pero dicho eso, y lo digo claramente, lo he dicho desde el primer minuto, creo que fue el primero que lo dije, si una persona es presidente de la Comunidad Valenciana y está 3 horas en una sobremesa y encima tiene la cobardía de acompañar a la señora con la que estaba comiendo a su aparcamiento para que se vaya en coche cuando habían muerto 150 personas, ya, a mí me causa vergüenza. Alguien dirá, hombre, pero ¿cómo atacas así al Partido Popular? No, yo ataco a los inmorales. Me da igual que sean del Partido Socialista o del Partido Popular. Y lo que hay que hacer es elegir correctamente a la gente de una vez por todas. Porque se demuestra la catadura de la gente que se elige a veces para poder presidir determinados partidos. 150 fallecidos y una sobremesa. Y el otro estaba en la India. Con este tipo de perfiles políticos, ¿a dónde vamos? El otro estaba en la India y asumió las funciones de control de la catástrofe María Jesús Montero, que no encuentra las gominolas en el bolso. Esa, en el búnker de Moncloa. ¿Y rodeada de quién? ¿La directora general de seguridad? No. ¿El director de catástrofes de...? Tampoco. Todo gente del PSOE, sin ninguna ilustración a propósito de cómo combatir una catástrofe, pero de la obediencia debida, que hay que llamar para decirles a las tropas que no salgan del cuartel. Ahí vamos. Quietos ahí, en Vétera. No salgáis, que no toca. Que ha llegado un bombero francés antes que nadie. Nosotros aún faltan 3 días para que vayamos. Y 4 para que diga el presidente la frase que debían grabar en el Parlamento de Valencia, en el frontispicio. Si necesitan algo, que lo pidan. No se os vaya a olvidar, porque claro, a mí lo de Amazon, pues mira chicos, allá Amazon y allá lo que haya hecho o no, pero vamos a ver, ¿qué hubiera cambiado si hubiera estado Mazón? Si lo hubiera encontrado, ¿qué hubiera cambiado si hubiera estado en el CECOPI? Nada. Cero patatero. Nada. Ahora, si hubieran hecho las obras en el Ministerio de Transición Ecológica, donde hay una que se fugó a Bruselas y no quiso ni pisar el territorio porque no tuvo la dignidad suficiente, se llama Teresa Rivera, si se hubieran hecho las obras que solo costaban 200 millones, a lo mejor hubiéramos salvado, no digo todas, pero buena parte de las víctimas. Pero no se quisieron hacer, porque hay que preservar la huerta, porque somos muy ecológicos y muy verdes. Hay que preservar la horta. Hombre, claro, pues preserve usted la horta y cuénteselo a las familias que perdieron a alguno de sus hijos o padres. Y luego está la EMET. La EMET, que ahora se ha aprobado, y mira que han puesto inconvenientes, pero ahora se ha aprobado que, oiga, dijeron que la tormenta iba para Cuenca y era al revés. Oiga, vamos a ver, y encima no hay una movilización general, se les deja allí solos, las buenas gentes de este país que acudieron, pero eso es
Eso es abandono de la gente en una catástrofe. Eso debiera castigarse, sobre todo los juzgados, porque a mí ya lo de los castigos de los votantes me vale para poco. Don Raúl Ramírez. Pues, claro, es un tema que todavía está demasiado abierto, ¿no? Está demasiado abierto porque hay gente que no ha aparecido y porque cuando fallece alguien de tu familia, en algunos casos más de uno, conocidos o amigos, pues es una herida que no se puede cerrar o que va a tardar mucho en cerrarse. Yo aquí quiero entrar a profundizar un poquito más allá de lo aparente, ¿no? Es decir, a mí realmente lo que me preocupa es, y luego siguiendo un poco el hilo por darle una continuidad al compañero Mario, es decir, no solo es lo que se pudo hacer antes, es que ha pasado un año y no se ha hecho absolutamente nada. Y la cara de cemento armado que tiene que tener una persona, porque yo puedo llegar a entender, fíjate, dentro de... Me cuesta, pero he reflexionado, como espero que haga Amazon estos días y haga lo que tenga que hacer, pero he dicho, oye, pues mira, no se hizo por el Ministerio de Transición Ecológica nada, no se hizo, la EMET se equivocó, uno no hizo tal, el otro estaba, vete a saber dónde o con quién, cosa que me importa poco, porque efectivamente aunque hubiera estado poco hubiera hecho, y el otro pues dando saltitos por Bollywood, llegando a Madrid, durmiendo en Madrid y no yendo a Paiporta porque no fue su majestad el rey. Él se quedó en casita con su mujer tan tranquilo cuando ya había casi 200 muertos en España. Que eso tampoco se nos tiene que olvidar a todos. Pero dicho todo esto, la pregunta es ¿qué ha pasado un año? ¿Sabéis lo que...? Bueno, a mí me gusta, como vas ver números, sobre todo para poner en contexto. Este señor, el galgo de Paiporta, también llamado señor Sánchez, se presentó allí, salió corriendo y volvió diciendo los 16.000 millones que iba a aportar para recuperar los daños. Porque no solamente hablamos principalmente de daños personales, muertes, sino que ha habido unos daños colaterales importantísimos hoy en vigor. Esa zona está muy deprimida económicamente y va a tardar mucho tiempo en volver ahí. Y hay familias que han perdido a miembros de la familia y todo su modalidad de subvivencia. O sea, no se puede utilizar tanto a la gente. Y me dirijo a los familiares y a la gente afectada. No os dejéis manipular políticamente. No os dejéis llevar por caminos que lo único que intentan es lavar la cara de un impostor. El daño no solo es un daño físico, es un daño económico. Y mucha gente está sufriendo y va a sufrir muchos años porque este señor que se puso delante vuestro, a través, eso sí, de una pantalla de televisión, no dando la cara como su majestad, y os dijo que os iba a dar 16.000 millones para recuperaros, ¿sabéis cuánto ha entregado a fecha de un año después? El 6%. El 6%. O sea, nada. Mazón, que como he dicho, espero que reflexione y haga lo que todos los españoles estamos esperando que hagas. La Generalitat, ¿sabéis cuánto ha aportado a la recuperación de lo prometido? El 67%. Bueno, parece que por lo menos en un caso ha habido una voluntad, no sé si clara o no, de cumplir, pero está claro que el impostor no ha habido ninguna voluntad de cumplir, como tampoco la ha habido en La Palma, donde siguen viviendo en condiciones infrahumanas. Lo que tenemos que aquí tener muy claro es que a mí este funeral laico, para mí un funeral nunca ha sido laico, pero bueno, este acto en memoria de las víctimas, que prefiero llamarlo así, que me parece justo y necesario, no quiero o no me gustaría lavar, o sea, en la conciencia de las personas afectadas física y económicamente, no os dejéis manipular. El que tenéis delante probablemente tenga que reflexionar e ir, pero el que está detrás os engañó en su momento, os ha engañado ahora y nos sigue engañando entonces. Porque esos 16.000 millones, y con eso concluyo, no son de este señor, son vuestros y son nuestros, porque vienen de nuestros impuestos. Entonces yo os pediría, no os dejéis manipular, no nos dejemos ver por un incompetente que lo es, porque una cosa es ser incompetente y otra cosa es ser malvado. Y este señor fue malvado, y este señor me refiero al señor Pedro Sánchez. Alfonso Rojo. Muy breve. No puedo aportar nada a lo que habéis dicho, nada que lo mejore, pero sí tengo un mensaje. Tan complicado, tan arriesgado, tan peligroso era un Padre Nuestro, Majestad. Y dice la gente, no, es Tanto laico. comprometía. No, un Padre Nuestro. O decir, que lo podía haber dicho, ahora voy a rezar en silencio, lo que se hace cuando vas a un funeral, no sé si, claro. Yo ya tengo una edad en que tengo como norma bodas ninguna, comuniones como de la peste, bautizos tampoco y funerales a todos, porque caen como moscas los de mi generación. Bueno, y entonces lo que se hace en los funerales es que son un poco, oye, vamos a cantar no sé qué
el que esté de acuerdo que cante, el que sepa, y el que mire para el suelo y no diga nada. Pues oye, yo eché en falta eso. Cuando en el funeral de Mitterrand, mi presidente francés socialista, hubo misa en Notre Dame. En el de Giscard, presidente del país más laico y gran pecador, hubo misa en los Inválidos. Bueno, no sé ¡Hombre! yo, También Mitterrand era un pecador notable. Bueno, pero era un pecador Simpático. distinto. Y oye, de verdad, es decir, tan complicado era, porque probablemente de los 229 hay 200 que han sido bautizados. 195 hicieron la primera comunión. Complejo. Que se hayan casado por la iglesia, por el oropel, todos. Todos, menos los que fuesen de muy repetidores, que esos ya pues, fueron por un lado o por otro, pero a la primera fueron todos. Tan complicado era para su majestad el rey. Decir, bueno, un minuto, terminada mi alocución, todos les pido a ustedes silencio, el que quiera rezar que rece para sí mismo y a quien Dios se la dé, San Pedro se la bendiga. No hay cojones en este país. ¿Sabes, Alfonso, No hay cojones en este país. Tienes razón. Vamos a escuchar a Mazón. Por eso he dicho del funeral. Ahora mismo, El funeral cuando dice eso es de que cristiano, tiene es que laico, no buscar es un tiempo religioso, para pero era reflexionar. laico. Yo me hago cargo del día de ayer y no dejo, créanme, no les quepa ninguna duda que no dejo de pensar y no dejo de reflexionar sobre lo que significa el día de ayer, sobre lo que significan estos días, ¿no? Tenía y tengo previsto, precisamente por ser estos días, recibir a víctimas, hablar con víctimas. Hoy mismo recibo a una familia. Y durante estos días me van a permitir que esa reflexión que significa todos estos días y que puedo hablar con estas víctimas, con las que, insisto, hoy mismo también voy a hablar, y que en los próximos días podamos hacer una reflexión algo más profunda sobre lo que significa, sobre lo que ha significado el día de ayer, estos días, etcétera. Rinconcito para hablar de la salud, más se perdió en Cuba, con don Adolfo Albistur, que ya me acompaña una noche de sábado más aquí. Cada vez más frescas, por cierto, las noches de sábado. Bueno, vamos a ver, vamos al grano. Hay 7 millones de personas que sufren de artrosis. La artrosis no tiene cura, pero sí tiene remedio. Efectivamente, ya cuando una persona te dice el médico, oye, pues ese dolor que tengo, pues es artrosis. Es decir, hay que resignarse un poco. Bueno, lo que tenemos que tener claro que no lo vamos a curar. Pero sí, lo que no podemos hacer es decir, bueno, pues voy a vivir con dolor. No, con dolor no se debe vivir. Entonces tenemos que buscar tratamientos que sean eficaces y que sean cómodos de realizar, ¿no? En este caso, en todo esto que traigo yo aquí, que es para diferentes momentos o diferentes lugares de nuestro cuerpo, lo que siempre vamos a conseguir es que sea muy sencillo, es decir, colocarte un guante, pues 20 minutos en casa tranquilamente. Y esperar. Y esperar, y además es agradable, es fácil de realizar, es eficaz, porque claro, si yo me hago un tratamiento y no veo la eficacia, tampoco lo voy a hacer, pero me di cuenta que me pongo el guante y me levanto por la mañana, me duelen las manos Te lo y lo puedes paso poner mucho cuando mejor. te vas a la cama. También, 2 veces. Aquí se trata de que realmente cuando yo tenga dolor y esté en casa me pueda poner algo que me sea eficaz, ¿no? Luego, por ejemplo, aquí estamos trabajando con ondas pulsantes. Son tecnologías diferentes, eso me gustaría que lo supiera los espectadores porque no tiene que ver nada una con otra. En este caso, la rodillera son 10 minutos, terapias de luz, ultravioleta y radiofrecuencia para que penetre en esa articulación y desinflame y haga que no exista ese dolor, ¿no? Podamos caminar, subir escaleras, etcétera, etcétera. Y luego tenemos, por ejemplo, para toda la zona dorsal, lumbar, cervical, un cinturón que también es muy eficaz porque lo que va a hacer es ese desinflamar lo que es esa parte que a ti te duela, también a veces que la zona lumbar es postural, ¿no? Y bueno, pues vamos a conseguir evitar ese dolor. Y por último tenemos este aparatito que es, bueno, pues mira, al ahí final... se ven los aquí LEDs funcionando, he ¿verdad? dejado puesto para que veamos lo que sería este infrarrojo, que lo que hace es, aquí me lo puedo poner, por ejemplo, en el hombro, en el codo, me lo puedo poner en la muñeca, en el, no sé, el tobillo, cualquier lugar que también me duela. Así que con todo esto... Los dolores vamos a tener- articulares, eso es muy cómodo porque va muy acercado a... Eso es. Es que es un donde- analgésico natural que en 10 minutitos notas ese efecto, te quita el dolor, te desinflama y bueno, pues puedes hacer que aunque no te haya curado, pero que vivas bien. Desde luego. Ventajas para los espectadores. Bueno, pues tenemos, en primer lugar,
preguntar y llamad, porque lo más importante es que nos digan, mira, mi problema es este, porque vamos a hacer un gran descuento. Lo que queremos sobre todo, es que lo probéis, no perdéis nada. Pero oye, y a mí me iría bien, pruébalo, llámanos, pruébalo. Ahí tenéis un teléfono, además os vamos a hacer un gran descuento, os regalamos el libro de nuestros médicos, el servicio de telemedicina, 900-730-122. Pues muchas gracias por la visita, Gracias a ti, Xavier. don Adolfo, y que vaya bien el fin de semana. Igualmente. Nos vamos a publicidad. Es que ni para eso va. Bueno, seguimos hablando de esto, de Mazón. ¿Cuánto va a durar Mazón o cuánto no va a durar Mazón? Yo quiero recordar una cosa, el compromiso de Feijóo era, vamos a dejarle a ver qué tal monta esto de la reconstrucción. Y luego veremos, ¿sí? Ese era el compromiso, ¿os acordáis, no? Bueno, pues la reconstrucción ha ido mal, francamente mal. No han hecho nada. No han sabido montar una negociación y hacer que Madrid esté obligado a... Mira si sería esto fácil, Balbás, que es irse con un trabuco a donde reparten la pasta del FLA y decirle, dame 9.000 que yo los necesito y los necesito ahora. O si no, mira lo que traigo, el trabuco. A ver quién tiene narices de enfrentarse a un presidente autonómico que viene a decirte eso a la cara. Pero no se hace, como no se hace, defenderse. El Partido Popular no ha llevado a los tribunales ni al Ministerio de Transición, ni a la EMET, ni al tío ese que preside la Confederación Hidrográfica del Júcar, que es un socialista de cartel electoral en varios pueblos de por allí, el que tiene un sensor que dice cuánto sube el agua cada 5 minutos, que lo sabemos todo. Pero el PP ha optado por la elegancia. Y ya sabes, ya lo decía Elena Francis, más vale ponerse una vez colorado que 100 veces amarillo. Don José Luis Balbás. Bueno, el show este del año pues ha quedado feo porque sin la cuestión del presidente pues penosa, lo laico y las gilipolleces, el mayor responsable es Sánchez. Y luego hay un idiota que se llama Mazón, pero ese es un idiota, que se tenía que haber ido solo hace 11 meses. Fíjate si lleva retraso. Es decir, con 30 días para poner el orden de las cosas y decir, oye, que se investigue, porque se tiene que investigar la responsabilidad de la Confederación Hidrográfica del Júcar, que es el responsable principal de lejos. Y sobre todo, los que no han hecho por 5 veces una obra pequeñita de 250 millones, que es el Barranco del Pollo, donde se sabía que si había otra, 200 muertos, 300, depende, porque si hubiera ido por Valencia serían 1.000 o 1.000 y pico, pero como se hizo el Plan Sur para meter 12 kilómetros para abajo el agua, pues ahí no ha caído ni un muerto, o sea que no. Pero sí en la Huerta Nor y en la Huerta Sur de la Comunidad Valenciana, que evidentemente son, como indica el nombre, una huerta de las mejores de toda Europa. O sea, es la leche eso. ¿Sabes? Por eso está donde está desde hace más de 2000 años. O sea, que es que no es ahora, ¿me entiendes? Pero esas riadas se han producido cada 70 años desde entonces, o sea, desde el siglo VII, o sea, que no, y eso, quien lo sabe perfectamente, la Confederación Hidrográfica y la vicepresidenta huida, porque está huida, ni ha vuelto por allí, Teresa Rivera es la principal responsable, porque las confederaciones dependían de ella. La obra de infraestructuras de risa, que es 200 millones o 250, no la ha hecho porque no ha querido, es la responsable de... Porque no era ecológica. Porque era idiota, fundamentalmente, y era una persona ineficiente, que no sabe de nada, nada más que de chupar del bote. Eso sí, sabía ya mucho de las Renovables. De las renovables, de los eólicos, de dar licencias, Antes sabía de todo el tema del Mediterráneo, el dinero que invirtieron en desaladoras que no han servido para casi nada. Estaba ella allí llevándolo de secretaria de Estado, ¿no te acuerdas? Sí, pues mira los papeles, Y eso ha sido un desastre todo, donde está ella también metida. Pero como se huyen allí para no sé dónde, para no invertir 200 millones y han muerto 229 personas, que igual nos hubiéramos ahorrado 150, pues seguro. No, o más. O más todavía, o más. Una obra de infraestructura
ridícula. O sea, eso es el dinero que tiran en Aire, ¿cómo se llama eso? Aire Europa, 1000 y pico millones que han soltado por ahí, 53 o 80, que ni se sabe muy bien, con Plus Ultra, una compañía que ni tenía aviones, ni tenía nada de nada, nada más que tenía 2 lobistas, ahí con la SEPI, para llevarse la tela y la pasta, y 80 millones, la mitad de la obra, o sea, por lo menos un 40% exacto de la obra, ¿eh? O sea, y claro, y eso tampoco se mira la responsabilidad de dónde ha ido ese dinero y por qué no ha ido ahí. Si todavía de los fondos de la Unión Europea no hemos recibido ni la mitad, entre lo gratuito y lo de préstamos casi gratuitos, porque son sin intereses. Y a 20 años, ¿eso cuánto vale el dinero entonces? Nada. Porque es un gobierno absolutamente ineficiente y desaparecido. El presidente en la India y ni vuelve, y tarda 4 veces de ir. Y un ejército operativo que tenemos y una ministra de Defensa no manda a nadie, hasta los 4 o 5 días. Y los manda sin uniformes adecuados, sin las armas de infraestructuras para arreglar eso, nada, hasta sin comida, que se la tuvieron que dar los de las fundaciones, muchas de ellas de Madrid, que llevaron allí desde el primer día, madrileños, valencianos, murcianos, aragoneses, catalanes, supongo, andaluces, allí, volcaos, todo el país, menos Sánchez y la Teresa Rivero, que es la principal responsable judicial, aparte del tonto. El tonto es Mazón, que está haciendo el tonto allí, que está haciendo el tonto porque él ni tenía, y además ha sido incapaz de poner en marcha, por lo menos que le den, a mí me parece muy poco, 9.000 millones, pero vamos, por lo menos 15.000 millones, simplemente de deuda como tiene Cataluña. Eso es. Pero Cataluña no la tiene por una urgencia, sino por una negligencia económica, de que no saben gestionar, de que hay mucha corrupción, de que lo que tú quieras. Pero este tipo de obras son del Estado. O sea, esto no es de la comunidad de allí, pero si no tiene pasta para nada. Pero el FLA es 85.000 millones a Cataluña, que nos está limpiando a los demás, sin ninguna razón. Ahora bueno, 15.000 le han personado. Pero este podía haber ido allí. Pero claro, esos 15.000 millones, ¿por qué no se les ha dado a Valencia? Oye, que Valencia es una potencia económica, ¿eh? Sí, sí. Pero de narices, ¿eh? Es la cuarta de España, con 5 millones de habitantes y con un montón de ingresos para España, porque tiene un turismo como nadie, una economía como nadie, de buena, o sea, de fuerte, ¿eh? Y un gran contribuyente, no un gran mangante para otro lado, ¿entiendes? Que se lleva toda la pasta. Entonces, termino. La Confederación Hidrográfica del Júcar es el principal responsable y eso sí que tiene que investigarse. Y mandar a Mazón a otro sitio, pero mañana, que se vaya mañana ya, que deje de estorbar, porque está estorbando para la propia reconstrucción de Valencia y para que vengan fondos. Mario. Es la primera vez en España que se celebra un funeral de gobierno y no un funeral de Estado. Es la primera vez que esto era un funeral de gobierno. Es verdad que el término funeral lo asociamos a la religión y ha habido funerales civiles a lo largo de la historia. Pero España, siendo un Estado aconfesional, no es un Estado laico. Y todos los funerales que se han celebrado hasta ahora en España, que eran funerales de Estado, estaban cubiertos por la Iglesia Católica. O sea, lo del Padre Nuestro, toda la razón. Pero me cuesta ver a la familia real entrar en este juego. A mí me cuesta mucho. Yo, fíjate, por responsabilidades que tuve que organizar, por ejemplo, el funeral de Estado en la Sagrada Familia de los asesinados de Germanwings. Por cierto, en el avión que fletamos para que fueran todos los embajadores desde Madrid a Barcelona iba Pedro Sánchez. No le importaba ir a un funeral religioso en la Sagrada Familia. Ahora no. Ahora hay que marcar. ¿Por qué? Porque además de funeral, esto era una pira expiatoria contra Mazón. Mazón es tonto, estructuralmente tonto. Y hay que decir las cosas claras ya. Es que nunca debió ser candidato a la presidencia de la Comunidad Valenciana. Eso es un problema de Génova. Lo digo así de claro. Y no solamente Mazón, para que queden las cosas claras. Porque creo que soy de los pocos que habla claramente de este tipo de gente. Pero una vez que se organiza esta especie de aquelarre funeral, Mazón se convierte en la víctima propiciatoria, sin duda, porque estaba dirigido todo a que se le señalara, a que le gritaran. Entonces, vamos a ver.
Lo has hecho mal, Mazón. No te has ido cuando te tenías que ir. Y te sometes a este experimento expiatorio por parte del gobierno de Sánchez, que va contra ti. Y que además no es que te esté matando civilmente porque te ponen una cámara de televisión española directamente en la cara cuando te están llamando asesino, sino que si ahora dices que estoy abriendo un periodo de reflexión, que se supone que no tenía que haber reflexionado desde hace un año, para irse ahora, es que encima pierde todo el mundo, y pierde el PP, porque van a decir, este hombre, Sánchez lo ha sacrificado y le ha demostrado públicamente que es un inútil. Es que ni mide los tiempos. Yo ya no sé si sufre, no sufre, si padece, no padece, si se ventorrea o no se ventorrea. Pero esto evidentemente no se debe. Pero lo que sí sé es que el PP no se ha defendido correctamente en esto. Completamente. El PP, no digo Mazón, que también, pero sobre todo el PP. Porque, a ver, ¿quién ha llevado en querella a la Audiencia Nacional a la Teresa Rivera? O al presidente de la EMET, o al que mandaba en la Confederación Hidrográfica del Júcar. Ah, no, aquí es solo la izquierda la que tiene derecho a roerte el tobillo. Pues chico, allá vuestra suerte, que va a ser escasa, me temo. ¿Tú querías añadir algo? No, yo estoy de acuerdo contigo en... Vamos a ver, desde el principio estaba... Es decir, no tienes en la vida nunca una segunda oportunidad de causar una buena primera impresión. Es decir, si lo has hecho mal de salida, lo cargas. Pero yo creo que incluso Mazón pudo corregir algo el tiro. O sea, el momento en el que nada más ocurrió eso y viendo y con quién se jugaba los cuartos, se acerca a Sánchez y lo alaba públicamente, claro, y le pegaron un rebencazo que lo dejaron patas arriba. ¿Te acuerdas aquella? Porque el otro pensó, y encima es manso, a por él. Pues ya, claro. Después, en la reconstrucción, claro, juega fuerte. Claro. Juega fuerte. Es que digo políticamente, si la gente no tiene hotel, perdón, no tiene casas, los hoteles. Claro. Y que salga el sol por Cartagena. Y a media pensión todo el que no tenga casa. Y las ayudas, lo que has dicho tú, al FLA, y si no me las dan... Saco el mosquete. Hombre, a los bancos. O sea, sí. Hombre, de verdad, les ha faltado... En ese caso concreto. Es decir, bueno, porque son de mantequilla. También te digo, mi impresión es que el PP ha apostado ya porque se coma todo lo que se tenga que comer y cambiarlo. Y si hay cambio, el cambio va a ser muy radical en el PP de Valenciano. Y vamos sí, pero vamos a ver si remonta las elecciones el PP en Valencia. Raúl, que cambiamos de tema. Sí, muy breve. O sea, efectivamente, el problema de Mazón, bueno, no voy a insultarle, pero creo que su nivel de competencia es muy bajo. Pero sobre todo su nivel de testosterona ha demostrado que también. Es una persona poco inteligente y con un punto acobardado. Porque en esa segunda oportunidad que le ha dado el tener un año de impostura, pues aunque solo sea por jugar a lo que juega tu enemigo, que no es su enemigo, porque es el gran impostor del Estado que es Sánchez, plántate en Madrid con el trabú, como tú dices, y monta un pollo diario en el Congreso en la puerta del Partido Socialista. Y defiende a aquellos que te votaron y defiende a aquellos que tú no representaste. Pero para esto hay que tener un punto de inteligencia, no ya física, sino política. ¿Qué ha hecho políticamente la juez de Catarroja sin cobrar por ello? Pues lo contrario. Que tendría que haber hecho Mazón cobrando. Pero con una diferencia. Es decir, él creo que ha intentado... o mejor dicho, al final no nos engañemos, él ha sido el tentetieso de los dos partidos. A Sánchez le ha venido muy bien y al PP en un momento dado dice, mira, tengo una persona sin ningún recorrido que se coma toda la mierda. El objetivo es literalmente que se lo coma todo, sí, y otro vendrá y que lo haga. El problema es que creo que lo han extendido demasiado. Sí. Esto tenía que haberse cortado para daros tiempo. Bueno, vamos a cambiar aquí de asunto. El Senado, la comisión del Senado, Pedro Sánchez, las gafas de diseño, el montaje, lo inútil de casi todo. Una cosa sí tuvo valor, la que le obligaron a reconocer los acontecimientos. Yo también cobré en efectivo, aunque lo mío está amparado por facturas que ahora alguien tendrá que pedirle, quiero ver la fecha, porque tendría mucha gracia que hubiera cobrado el partido dinero en efectivo siendo presidente del gobierno. Ya veremos. Cobró en efectivo, dice que en metálico, dice que nunca más de 1.000 euros, pero admite que cobró. La ejecutiva entera estaba en ese tinglao. Bueno, y va este hombre a ver a los señores senadores y mantiene una actitud chulesca, llamando circo a la comisión, burlándose de los senadores que le preguntaban, que con más acierto o no, lo intentaron. Pero el otro, pues dando la cambiada por respuesta al chiste fácil cuando el chascarrillo, cuando conviene, y el... no me acuerdo, no me consta, no lo sé,
¿Cuántas has dicho, Balbás? ¿Cuántas veces? 52 veces. 52 vacilando al veces. personal. Eso lo cuenta todo. Vamos a repasarlo. Sánchez llevaba el discurso más que preparado. El Partido Socialista tiene una financiación absolutamente legal, absolutamente regular. Independientemente de la pregunta. Sí, pero es que la pregunta no es cómo es la financiación del Partido Socialista y si es legal o no. El presidente del Gobierno, fiel a sus habituales tretas, ha intentado esquivar ante el Senado explicar cuál fue su papel en la trama de corrupción del PSOE, pero ha terminado admitiendo que cobró dinero en efectivo del partido. Estoy convencido de que en alguna ocasión he podido liquidar gastos siempre contra factura, que es lo que se ha dicho por parte de otros responsables como secretario general del Partido Socialista. Y niega que las cantidades sean superiores a 1.000 euros, a pesar de las fotografías que aportó la UCO con sobres del PSOE con cantidades superiores. ¿Usted ha podido cobrar más de 1.000 euros en un sobre? En absoluto. Nunca. ¿Qué cantidad, señor Sánchez? Mire, sobre cifras no le puedo responder en concreto, señor. ¿Y por qué? Porque fueron absolutamente anecdóticas. Y defiende el uso del efectivo en el partido. El uso de metálico es perfectamente legal y también común en nuestro país. Niega que existieran los sobresueldos en el PSOE. Además, desconoce el lenguaje de Ábalos y Koldo García. No sabe qué son las chistorras. ¿Qué cree usted que eran las chistorras? Pues mire, yo le diré una cosa, no sé exactamente a qué se refiere. Desde luego nosotros no utilizamos esos términos en clave. Sobre Ábalos, Efectivamente, fue una persona de mi máxima confianza política. Sánchez ha alabado su valía y formación, aunque desconocía sus gustos. Políticamente es una persona sólida, pues nada tenían que ver con sus circunstancias, sus hábitos y su cotidianidad, que yo desde luego desconocía. No explica qué motivos le llevaron a cesar a Ábalos de su cargo, pero defiende su salida en 2021 del Ejecutivo por la necesidad, dice, de dar un impulso al Gobierno tras la pandemia. Estábamos saliendo de la pandemia, entrando en la desescalada y el Gobierno necesitaba un impulso. Sobre si era conocedor o no de que se pagaron prostitutas con dinero público, Sánchez echa balones fuera, alegando que lo tendrá que determinar la justicia y que su Gobierno es feminista. Tendrán que dirimirlo la justicia. Este es un gobierno absolutamente comprometido con el feminismo. El Partido Popular se ha reservado un anuncio final y reta a Sánchez a someterse a un careo con Ábalos y Aldama. Bueno, tengo yo un interés personal por resolver con mi amigo José Luis Balbás. Dice Pedro Sánchez, oiga, volvió a las listas en Valencia porque lo quiso el partido. ¿Eso desde cuándo es así? Page nos tiene dicho otra cosa. Page nos tiene dicho que no hay un solo diputado de los que él contribuye a poner en el Congreso de Castilla-La Mancha que no haya sido decidido por Pedro Sánchez. Hombre, es que no nos engañemos, el PSOE es un partido autócrata, no demócrata, que es lo contrario. Hoy es autocracia. Absolutamente lo que hay en el PSOE, y por lo tanto va todo a dedo. Si la ha puesto, pues si tiene 120, pues los 120 o 121, por si acaso los suplentes también son, igual, ni uno. Como se ha visto, no se ha movido ni uno en todo este periódico. En todo este periodo, ¿no? Las respuestas a las preguntas, además de la falta de respeto al parlamentarismo, que es que el Parlamento español tiene casi 200 años. O sea, es una vergüenza que un presidente de gobierno chulesco, en plan chulo, como un chulo de barrio, pues no, sin ningún nivel, insultando que si circo las instituciones. Han salido los aragoneses, los hermanos aragoneses, los payasos de verdad, para explicar que ni es un circo ni cosa parecida. El circo era él. Él sí era el circo, porque se reía a sí mismo con sus gafas esas de 300 euros, para arriba, para abajo, pero no ha respondido a 52 preguntas. Un presidente de gobierno, en 5 horas, ni ha salido huyendo, es el escapismo. O sea, es como si fuera un mago de esos, tratar de escapar de las respuestas que debe dar a el Parlamento español, Congreso y Senado, son los dos. O sea, es que no tiene ningún sentido esta actuación, que ha sido un ridículo para él. O sea, diga lo que diga, ha sido impresentable que un presidente de gobierno
esté en esos niveles. O sea, dice sí que tiene 600 o 1000 asesores o no sé qué, pues le han hecho una chapuza de 3 pares de narices. Ya, sí, para que no sea mentira, porque entonces el artículo 502 del Código Penal, entonces, pero eso ya lo sabe toda España, hijo, sí que no hace falta que nos lo cuentes, que sí, que no se puede mentir delante de los jueces ni delante del Parlamento español tampoco, porque es una comisión de investigación que él negaba, pero por mucho que niegues, señor Sánchez, era una comisión de investigación y le han investigado a usted. Ya veremos las consecuencias que tiene, pues está todo grabado, ¿eh? Las 52 no respuestas de no sé, no he venido, me he ido, me quiero escapar, me voy pero no me salgo. No me acuerdo. No me acuerdo, o sea, unas cosas de disparate total, 52 veces, ¿eh? En eso. No ha contestado. Eso también es una actuación que no tiene ningún nivel político. Eso no es un político, eso es un chulo. Un chulo, no es otra cosa. Una chulería frente al Parlamento español. ¿Pero qué dices, tío? ¿Pero qué dices? Si vas a durar un año ahí, si es que llegas ya, no vas a estar más, ni tocando a Indra, al Indro o a Correos otra vez, porque no se fía ya nadie de los informes de Indra que haga, pero si ha puesto ahí a un amiguete suyo, que es escribano, pero ¿quién va a dejar que sea Indra la que regularice nada? No habrá un juez en España que deje que Indra lleve ninguna actuación del conteo de votos. Hay que irse a lo que ponen las leyes y a contar a mano. No se hace falta, que es como debe ser y es como dice el Parlamento español. Antes, como era de confianza, porque era una empresa estatal, pero ahora ya no es una empresa estatal, es la empresa de un amiguete que se llama escribano. Eso es así, que se está y que no se fía nadie, no se fía nadie de nada, ¿sabes? Ni de Correos ni de nada. Entonces, yo no creo ni que llegue ahí, porque también están con el Bolaños que quiere dar un golpe en la justicia y cambiar las normas europeas, pero vamos, el tipo no deja de ser un esbirro de Sánchez. O sea, todo esto está en manos de una actuación que ya no es seria. Ni en Europa ni en ningún lado ya le respetan, ¿eh? O sea, que hay que ser serios con lo que es ser un presidente de España. Raúl Ramírez. Pues siguiendo un poco el argumento interesante de Balbás, es decir, esos 52 no es que no haya contestado, claro que ha contestado. Esos 52 es un sí rotundo. ¿Por qué ha contestado con evasivas? Aparte de que la razón que das. Porque legalmente ha estado asesorado en esa presentación. Tú cuando vas a un juicio y eres culpable y no puedes faltar a la verdad, tienes que decir estas fórmulas que su abogado le ha dicho que diga, que es no sé, no recuerdo, no estaba. Porque en todo caso cometería perjuicio. Y estamos hablando del presidente del gobierno en una comisión de investigación, con obligación de decir la verdad. Por tanto, no son evasivas, sino que los ciudadanos tenemos que entender, sabiendo esto, esa declaración, cómo es verdad lo que te están preguntando. Y entiendo que es la judicatura, en algún momento entenderá esto como un reconocimiento positivo, no como una evasiva. Dicho todo esto, vamos a lo que es el fondo de la cuestión, ¿no? Más allá de los posicionamientos, para mí hay 3 puntos muy importantes, ¿no? Las contraindicaciones materiales en que cae Sánchez y el marco en el que estaba. Sánchez no está acostumbrado a este formato. A él le gusta, modelo presidencial, soltar su rollo sin que nadie le interrumpa, no le lleven la contraria, todos hagan así, le den palmitas, el palmero de turno. Es un marco incómodo para él, porque aquí está permitido interrumpir y es lógico. No tienes tú la voz cantante, tienes a un presidente mejor o peor que tiene que canalizarlo, por lo cual tienes que saber devolver el ataque. Y ahí obviamente él cae en ese fango que no es muy habitual para él, porque él está acostumbrado a otros entornos, cae en contradicciones flagrantes, más allá de las aparentes. Y lo iremos viendo con el tiempo, ¿no? Cuando él habla de pagos en efectivos, y nosotros vemos la narrativa, más allá de si esos pagos son de 1.000 o menos de 1.000 o más de 1.000, que ya veremos, esto es incompatible con un elemento que es la lucha anticorrupción, que él defiende como un garante. Yo no puedo estar hablando de lucha anticorrupción y que el gobierno anterior era corrupto y que usted es corrupto, porque la palabra corrupción a él en la boca le viene desde, bueno, la moción de censura, ¿no? Soy feminista socialista y lucho contra la corrupción. Resulta que eres putero y encima te el otro, el señor Álvarez. Entonces, en ese caso, la ciudadanía no es tonta y dice, pero si este tío está hablando de anticorrupción y al mismo tiempo está reconociendo que está cobrando sobres, más allá del hecho, el metálico, más allá de que estemos en el marco legal de los 1.000 o no. Eso es una inconsistencia alucinante, ¿no? La segunda cuestión es
la continua proclamación del Partido Socialista y de él en su persona sobre lo transparente que es. Es incompatible ser transparente y el mismo sitio que dices eso, estás deslegitimando el foro donde estás. Estás diciendo, esto es un circo, esto es una comisión de Chichinabo, esto es una payasada. Inquisitorial. Inquisitorial. O sea, es una inconsistencia en su argumento brutal. Cuando alguien está en ese nivel de estrés y de tensión, comete errores que hay que leer, releer, una vez que acaba. Luego tienes la actitud, que lo habéis hablado, chulesca. Esto es una impostura, es un arma de defensa. Esa sonrisita impostada, eso de las gafas, es la forma de derivar la atención a algo cuando uno está muy nervioso. ¿Os habéis fijado las veces, no que dijo 50, yo no sé, que miró a cámara? Nunca. Es muy difícil mirar a una cámara y de mentir y mantener la firma. Hay que tener muchas horas de vuelo para hacerlo. Fijaros, poneros el vídeo y veréis que cada vez que le preguntaban, no sé, no me consta, agachaba la mirada. Porque es otro indicio en la gesticulación no verbal de que te están preguntando algo que sabes que es mentira. Luego tienes también el respeto institucional, que estás ahí como presidente del gobierno, que tú lo has dicho, que tú no puedes estar en la casa del pueblo, que es el Senado, despreciando al Senado y despreciando a tu pueblo. Aunque te estén molestando, aunque estés incómodo, aunque estés en una tensión, eres el presidente del gobierno español. Estás ahí como presidente del gobierno español y estás en calidad de invitado a declarar sobre un proceso de investigación. Tú tienes que tener un respeto institucional primario y primogenio, por encima de todas las opiniones que puedas tener. Y en el último caso, que es, y para mí, y con esto acabo, lo que más le mató, cuando leamos bien, más allá de lo que me dice el Partido Socialista, o lo que me diga el Partido Popular, o lo que me diga el Susun Corda. ¿Vosotros qué es que alguien que quiere colaborar con la justicia, con la investigación, cuando te acusan de temas tan serios y tan graves como estaban acusando, no hace un ejercicio de aportar pruebas? No aportó una sola prueba absolutamente de nada. Pero tampoco, que es lo que iba a decir, un argumento de comprobación. Si usted a mí me dice que yo me he llevado billetes por más de 1.000 euros, le digo, mire, aquí tiene la lista de billetes que me he llevado y no hay jamás ha habido más de él. Cuando no soy capaz de mirar la cámara, cuando voy con evasivas, cuando no transparento o doy ningún elemento de comprobación y sobre todo cuando lo que estoy dejando ninguna traza de mi declaración, lo que estoy pidiendo es cómo pasa el tiempo, cómo me quito del medio y sobre todo, y con esto concluyo, a mí lo que me defraudó fue la calidad y la oportunidad que perdimos los españoles, tanto en Vox como en el PP, de haber sacado de esa comisión una posición positiva. UPN chapó, el resto muy flojitos. Eso no era para luciros vosotros, senadores. Fíjate, era una comisión de investigación. Fíjate si el contraste verdad-mentira, sea en lo judicial, sea en el mundo pseudo-judicial, como el Senado y sus comisiones, es injusto. A la periodista, que no sé ni cómo se llama, que dice que Mazón la acompañó al parking, le dice el juzgado: Morena, trae el ticket de hace un año del parking. Y al señor presidente del gobierno, que dice que ha cobrado no sé cuántas las veces, no lo dice, varias, utiliza el plural, varias, genérico, facturas, cobros metálicos, a ese pues no le exigen nadie nada. Tiene la cosa en su WhatsApp. Vamos a publicidad. Ya estamos de vuelta. Estamos analizando la intervención de Sánchez en lo que toca al partido. Luego iremos a lo personal. Alfonso Rojo. Mira, una reflexión. Habéis hablado de lo de las facturas y a lo que se agarra Sánchez es, no me acuerdo cuántas veces, no sé cuándo fue la última vez que las cobré y ninguna superó los 1.000 euros. Pero ahora yo pregunto, es decir, sin maldad, sin mala intención, ¿facturas de qué? ¿Del jamón en la Mareta? No lo paga. ¿Del ordenador? No lo paga.
del teléfono no lo paga. Gastos de taxi no creo que tenga. ¿Qué facturas un presidente del gobierno en ejercicio como del Falcon? No lo paga. Igual eran del hermano. Claro, es que es mentira. Es que es mentira. No ha habido... ¿Qué gasto se os ocurre hacer un esfuerzo a los cuatro que puede tener un presidente de gobierno en ejercicio que pueda pasar para que se lo paguen? Bueno, es igual. No, ninguno. Es decir, a menos que fuera a visitar a las primas o a las sobrinas de Ábalos. No, tienes razón, no te lo paga, pero imaginemos que esas facturas, porque él lo precisa en el Senado, son del tiempo en el que él era secretario general del PSOE, pero aún no presidente del Pero hubiera gobierno. dicho, ¿cuándo lo cobró la última vez? Espera, Dice, eso, no me acuerdo. Ahí es donde no estuvieron suficientemente hábiles. Yo creo que se le plantearon preguntas. Mira, Xavier, nosotros llevamos, los periodistas, y tú, y yo, y todos, llevamos 5 años intentando plantearle alguna de esas preguntas y nadie, ni un solo periodista, nunca, en los 7 años y en los 5 últimos, le planteó ninguna, porque no nos han dejado. Entonces, bueno... La primera vez que se le preguntan, bien o mal, la primera vez que lo hacen. Y es contigo. 2 pasos hacia el juzgado. Estoy contigo, pero ven a mi razonamiento. Yo soy secretario general del PSOE y todavía no soy presidente del gobierno, ¿vale? Entonces invito a Alfonso Rojo a comer. Cojo la factura y la pago yo. Y él se queda súper encantado. Ha comido angulas, que hacía tiempo que no las veía, ha comido bien, glotonamente, y yo voy y pago con mi tarjeta. Vale. Entonces llevo la factura al partido y el partido me la abona en metálico. Pues estoy blanqueando. Vamos, es que esa es la esencia del blanqueo hasta en Panamá. O sea, bueno, no hay duda sobre este tema, ¿de acuerdo? Mario Garcés. Bueno, a mí me pareció no decepcionante, me pareció de una tristeza absoluta toda la comisión por parte de todo el mundo, ¿eh? O sea, no se salva nadie en esa comisión. Fue lamentable. Todo. Decís que salió perdiendo Sánchez, para los suyos no. Sánchez fue a divertirse. Pero para los suyos ni aunque viole niños. Por eso. Ni y se divirtió. Ojo, se divirtió. Es verdad que tenía momentos de tensión emocional, pero él los lleva más o menos, los aguanta, pero es verdad. Pero él se divirtió, él fue a divertirse. Y ojo, es que va mañana otra vez a la misma comisión y se vuelve a divertir. Porque él es un psicópata. Porque es un psicópata, efectivamente. Es un desaprensivo, Mario es una persona sin escrúpulos, pero yo no creo que esto le haga perder un solo voto. En segundo lugar, la falta de respeto al Senado, ya que hay una proposición diciendo que no se tiene que utilizar la palabra cáncer, que no se utilice tampoco la palabra circo. Ya si nos ponemos aquí ya habrá que salir como poner Reverte diciendo dejadme de tocarme las narices diciendo qué palabras tengo que utilizar y en qué sentido se tiene que utilizar, ¿no? Que un presidente del gobierno diga que es un circo la comisión de investigación es lamentable. Y eso demuestra su prepotencia. Esa chulería tabernaria de yo estoy por encima de todo, digo lo que me da la gana, y además, como tengo a los palmeros socialistas al lado, y a la de Unidas Podemos, no que sé, la que estaba por ahí detrás, la famosa esta señora que transige también con su discurso, no quiero hacer una maldición. Antonelli. Pues la verdad es como tienen ahí todo tipo de palmeros que le dicen lo que tienen que decirle y le aplauden, pues el tío estaba encima. Tercer lugar. A mí me pareció penosa, y lo digo claramente, las intervenciones de Vox y del PP. Fueron cutrísimas. Lo siento mucho. Lo siento mucho, no se salva ninguna. Entre el histrionismo, el caos, la sobreactuación infantiloide, ¿de verdad no había más tiempo para preparar esto? ¿De verdad que no había ningún otro senador más capacitado? Ridículo. De verdad, ya no es que haya salido impune, que ha salido impune Sánchez de todo esto. Vamos a ver, cuando alguien va a una comisión de este tipo, en primer lugar, tienes que intentar tener una carta en la manga para colocarlo en una situación no incómoda, sino imposible. ¿Qué impresión tuve? Que los senadores van al trantrán de lo que saca la prensa. Totalmente. Pero que no tienen ninguna iniciativa propia de tengo aquí una sola paga. Me he enterado que tienes una cuenta en la República Dominicana y a ver cómo me lo explicas. Explíqueme esto. Explícame. Nada. O sea, van al trantrán de lo que tienen los medios de comunicación y sobreactuando como si estuvieran en la verbena La Paloma. Totalmente. Fue terrible. Además, no solamente los que estaban ahí, los de alrededor, mirándose, jaleándose, como si fuera esto un espectáculo de colegio, de verdad, de infantes. A mí me pareció muy triste. Y respecto a Pedro Sánchez y sus afirmaciones.
Yo creo que va a tener poca, vamos a decir, afectación judicial lo que dijo, porque jugó al ser, se ha convertido en un ser reniente, en un ser, no sé, no me consta, no me acuerdo. Pero respecto al dinero en efectivo, vamos a ver, si realmente era para pagar gastos suplidos, y ahí vamos un poco a tu argumento, porque esto no creo que fueran sobresueldos. Sí, realmente estamos en la línea de lo que él dice, ¿eh? Yo ahora voy a seguir su hipótesis, para ver exactamente si tiene lógica o no tiene. Te recuerdo que Ábalos eran 30.000 y 50.000. Sí, pero voy por seguir su lógica. Fíjate, ya me coloco en otra lógica. Dirá, hombre, no, vamos a colocarme en su lógica. Si realmente el secretario general del Partido Socialista le dan dinero para anticipar determinados pagos de manutención o de alojamiento, gastos, yo esa práctica no la conozco en ningún partido político. El secretario general tiene una tarjeta. Que la use. O el secretario general va a determinado restaurante donde invita gente y se le dice al del restaurante, pase usted la factura directamente a la sede que ya lo pagará el tesorero. Pero que vaya con dinero en efectivo, A, porque se lo han anticipado, B, porque efectivamente pueden estar blanqueando dinero, porque lo normal es que cuando tú presentas el justificante de gasto, automáticamente te hagan la transferencia a tu cuenta del gasto incurrido, efectivamente sería una práctica de blanqueamiento. Y con DNI por delante. Y con DNI por delante. ¿A quién va el dinero? A ver, pero ya digo que la práctica es heterodoxa, sí, por lo menos, y tendrá que explicarla. Completamente. Bueno, una de las razones de que ayer viernes se produjera que el juez del Supremo cogiera la vaina y dijera a la Audiencia Nacional y que investiguen los pagos del Partido Socialista de una puñetera vez. Si hay financiación ilegal o si hay blanqueo, que las dos cosas son delito, es que el señor Leopoldo Puente recibió declaración esta semana del chico este que fue gerente del Partido Socialista, Mariano Moreno. Y Mariano Moreno le contó una trola más grande que la Sagrada Familia, que ya es la iglesia más alta del mundo. Le dijo Mariano Moreno, nosotros llamamos al banco, prepararnos tanto dinero, mandamos a una empresa de seguridad, que hay que pagarla, nos lo trae a Ferraz, con la saca, los tíos, la pistola, tal, nos lo trae a la Secretaría de Organización, aquí lo contamos, cuadra, perfecto, se lo damos a Celia, que con unos dedos más ágiles que los de un pianista, lo mete en unos sobres ordenados, no sé con qué criterio, pero es que luego, pásmense, tampoco Celia es la que reparte ese dinero irregularmente administrado, porque sacar el dinero en metálico del banco para entregarlo en metálico a no sé quién, con chistorras de 500 y lechugas de 100 y no sé qué de 200, para que luego Celia llame a la mujer de Coldo y lo recoja. Y la otra mande un motorista y se lo den a un motorista. Anda que no debe haber motoristas que se han hecho ricos con este sistema, que no tiene, por cierto, ninguna garantía. Aquí podía esquilmar hasta el motorista, todo el mundo. Claro, han visto eso en el Supremo y han dicho, bueno, venga, ya mordemos. No sé si el hueso grande o el hueso chico, pero ya mordemos, mándala a la Audiencia Nacional y que sea lo que Dios quiera. José Luis Balbás. Bueno, pues el tema del Pedrito este o del Pedro ha sido una vergüenza absoluta, un jeta, no se puede tener otra palabra, con un desprecio absoluto al Parlamento español, que es que no tiene ritmo. ¿Por qué? Porque los pagos son un delito si no se han hecho de la manera que la agencia tributaria pide a cualquier contribuyente español, aunque sea una pyme de 50.000 euros al año, que le pide todos los asientos de IVA, de IRPF, todo, permanentemente. Y con toda la cara, yo hago lo que me da la gana. No haces lo que te da la gana, porque estás sujeto a todas las leyes españolas y eres el presidente de gobierno, no es ni el jefe de Estado ni nada así. No se puede tener esa chulería permanente que ha tenido en el Parlamento, por favor, ¿eh? Y sí que ha perdido, porque ha sido todo un intento de 52 veces escapar. Es escapismo lo que ha hecho él en el Parlamento español. Escapo de no contestar, escapo de quitarme las responsabilidades. Pero cuidadito, en esas declaraciones sí que ha dicho, oye, manejo el dinero en efectivo. ¿Cuánto? Ahora ya está en la audiencia que tiene que investigar si hay en el PSOE financiación ilegal o no y cuáles son las partidas. Porque si eso lo hay responsables, él es el secretario general autócrata.
porque no es demócrata ya. El PSOE es un partido demócrata. ¿Alguien cree que el PSOE hoy es un partido demócrata? Fue con primarias, con Borrell. Tuvimos otra época. Actualmente eso ya no es. Él manda él solo, en todo, en todas las listas del Senado, del Congreso, en todos los sitios. Y ha intentado escapar, pero no ha escapado. Eso es lo que le ha ocurrido. No se le ha escapado. No ha escapado con las 52 respuestas absurdas todas. No sé, no me consta, pero eso es como un pato tonto, ¿me entiendes? Es que esas respuestas no las dice ni un bebé ya, o sea, y riéndose, pero ¿de quién se reía? Sería del mismo. Los demás no se reían, nada más que sus propios aplausos. Con lo cual, ha quedado mal, y desde el punto de vista de presidente, no es serio que esta ya sea la 27 institución que quiere despreciar. Bueno, y otra de las enganchadas argumentales del presidente del Gobierno en el Senado fue que dijo, oiga, ¿y con Koldo usted qué dice? Nada, algún encuentro esporádico. Y los amigos de OK Diario se han entretenido en buscar los encuentros esporádicos y les salen fotos, pues, para aburrir. Para aburrir. Rojo, ¿qué decías? No, anecdótico, dijo. Sí, anecdótico. Anecdótico. Pues fíjate tú, la anécdota sí fue extensa, que estuvo en 101 los actos. Que le dedica, la cita 3 veces en su libro de forma elogiosa, en el libro que hace de memorias, que no escribió él, pero bueno, algo dictaría. Custodió sus avales. Y en el Peugeot, que yo no me creo ya lo del Peugeot. El Peugeot yo sí creo que es otra gran mentira. En el Peugeot no cabían estos 4 bigardos, porque de verdad, pensarlo bien, el que tenga un utilitario, ¿cómo metes un tío de 120 kilos? Porque todos estos han adelgazado mucho como consecuencia del sufrimiento infligido por la justicia. Por las sobrinas. Por las sobrinas. Las sobrinas no les engordaban. Pero una vez que han dejado las sobrinas y se han encontrado con los jueces, el que no ha perdido ahí 40 kilos ha perdido 20. Pero imagínate, un tío de 120 que era cordo detrás, juega con el del asiento. Yo creo que Cerdán tiene una barriga, o tenía, ahora que la ha perdido bastante, una barriga respetable. Ábalos no es ni sombra de lo que fue. Es que ahora veis un Ábalos casi esbelto. Ábalos era muy chubi, gordito, iba bien. Eso es y Sánchez no es pequeño. Y encima metían otra más, no sé cómo se llamaba la paisana, llevaban 5 en un Peugeot. Es mentira. Es mentira. Es mentira. Bueno, vamos a las cosas personales explicadas en el Senado o no explicadas, porque la mitad no se acuerda y de la otra mitad pues tiene amnesia lamentable. La mujer, el hermano, que él cree en su inocencia de ambos, el hermano no sabe si vive en el Bas Portugal o no, tiene que pensarlo, no está claro. Ilegalidad. Claro, aquí esta familia es que tiene olvidos, vamos, no sabe dónde está la oficina de trabajo, eso el hermano, él no sabe dónde vive el hermano, normal, tampoco sabe cuántos iban en el Peugeot, normal. Ni sabe su gerente dónde tiene el despacho. Y luego está algo maravilloso sobre lo que voy a preguntar. Después de que vean el vídeo, le voy a preguntar a don Alfonso Rojo, que sabe mucho de suegros y me va a tener que ayudar. Vamos a ver el vídeo. Había expectación en el Senado. Era la cita de Pedro Sánchez ante la comisión de investigación y el presidente llegó dispuesto a dar espectáculo. Pero no solo con sus palabras. Sánchez ha aprovechado el momento para estrenar nuevo look. Ha aparecido con unas gafas negras muy modernas. No sabemos si para aparentar seriedad o para dar más show a lo que él considera un circo. Esta comisión, si lo podemos llamar así, para mí es más un circo, pero bueno. Sánchez incluso se ha cachondeado de las preguntas de los senadores. Preguntado por las personas que le acompañaron en el famoso Peugeot, dice el presidente que dependía del día. A mí me acompañaron miles y miles de compañeros y compañeras que votaron. Pero en el coche no caben tantos, entonces, quiero decir, en el Peugeot, ¿cuántos iban? Me está preguntando usted que cuántos iban en el Peugeot. Sí. ¿De verdad, señoría? Pues, señoría, depende del día. Sobre su hermano David Azagra, Sánchez se ha negado a aclarar si vivía o no en Portugal. ¿Vivía su hermano en Elvas? ¿Puedo responder, señoría? Sí, estamos deseando saber si vivía su hermano en Elvas. ¿Vivía? ¿Residía su hermano en Elvas? ¿Puedo responder, señoría? Sobre los contratos de mascarillas. No, si vivía su hermano en Elvas. Y como no, el caso Begoña Gómez también tenía que estar sobre la mesa. Como era de esperar, Sánchez defendió a su mujer y ha denunciado lo que para él es una persecución política y mediática contra ella. Por supuesto que mi mujer nada tuvo que ver con el rescate de Europa.
Defiendo, por supuesto, que la inocencia. No, si le estoy preguntando otra cosa. Si sabía... De mi hermano. Tampoco ha podido negar que su suegro, Sabiniano Gómez, propietario de varias saunas gays, haya sido donante del PSOE. ¿Desmiente usted tajantemente que San Bernardo 36, las saunas de su suegro, financiaran su campaña de las primarias o hayan financiado alguna vez al PSOE? ¿Sí o no? Yo he sido claro en esta cuestión. El que, en fin, mi suegro, que paz descanse, pudiera o no donar como particular, eso ya no tengo información sobre ello, señoría. Y desgraciadamente no puedo responderlo. Y sobre Delcy Rodríguez dice Sánchez que no sabía, que no podía pisar suelo español. Yo en ese momento desconocía absolutamente que la vicepresidenta del Gobierno de Venezuela tuviera sanciones personales de prohibición de pisar suelo europeo. Lo único que está claro es que Sánchez se ha ido a casa con las gafas intactas y quizá con la vista aún más clara de lo que le espera en los próximos meses. Querido Alfonso, ayúdame. Los que hemos tenido suegro, como es el caso de Pedro Sánchez, que lo perdió hace un año y poco más, es decir, que hasta el 24 de marzo, si no recuerdo mal, tenía suegro y podía hablar con él, yo me alegro. ¿Quién tiene un suegro que no le haya reprochado miles de veces en vida que una vez le ayudó? Para comprar el piso, yo te ayudé, bien que puse mis ahorros, para pagar la universidad, o para hacer tu carrera política que la he hecho yo con mis aportaciones. Y llega el hombre allí a la comisión del Senado y dice, no me acuerdo, y que en paz descanse, cosa que no le habían oído decir en la vida. Pero bueno, ¿no te parece? Lo de en paz descanse es otra manifestación de la impostura, pero tremenda. Y después, las cosas como son, es decir, es que clama al cielo. La actividad proxeneta de su suegro ha contribuido a su carrera política, por un lado, y por otro, a su existencia cotidiana. Él se ha beneficiado de los negocios de putas que tenía su familia política. La cercanía, ¿hasta qué punto? Y después yo digo ahí, es decir, cuando uno busca gravedades, es feo lo de ser putero tipo Ábalos, compulsivo, pero más feo es vivir de las putas. Las cosas como son. Y han vivido toda la familia. Entonces, a mí la respuesta es esa. No sé si mi suegro a título privado le ha dado dinero al PSOE, que se la crea el que quiera. Yo es que creo que lo de ayer, lo del Senado, lo deja en evidencia. Totalmente. De las putas y de los putos. Eso ¡Hombre! se llama proxenetismo. Y con algún episodio de intervención policial en el que liberan a alguna rumana que estaba ahí contra su voluntad y la policía la tiene que poner en libertad. O algún episodio como el de el negocio ese que tienen por ahí por Segovia, que ya heredó un hermano y ahí hubo un tiroteo de uno de Salamanca que dice que iba a comprar droga y le habían vendido droga de mala calidad. Qué dignidad, Dios mío. Mario Garzón, y ya el colmo es esto que dice, la ignorancia no obliga al cumplimiento de las cosas, ¿no? Dice que él no sabía si Delcy podía pisar o no el suelo español. Hay una frase que ha pasado muy desapercibida que dice, que yo creo que ahí sí que se le va la cabeza, que dice, las actividades de mi suegro no eran ilícitas. Cuidado con esa frase, porque esa frase representa la esencia de Pedro Sánchez. Es verdad que la prostitución no es ilícita en sí mismo. La explotación sexual sí, y el proxenetismo, salvo el locatario cuando hay voluntad de poder y hay libertad. Pero no es un tema de licitud, es un tema de moralidad socialista y de feminismo socialista. Es decir, que ahora vas a la comisión del Senado y declaras que como no es una actividad ilícita, yo me puedo financiar una campaña porque no es una actividad ilícita. Pero no quedamos en que eres abolicionista, que te parece absolutamente degradante la prostitución en todas sus manifestaciones, haya o no explotación, y sin embargo aceptas que te den dinero porque es lícita la actividad. ¿En qué quedamos? Eso demuestra la gran inmoralidad. Es el único momento, ya pasó muy desapercibido, que se le pilla la completa inmoralidad. Porque además seguramente los palmeros socialistas comenzaron a aplaudir todos. ¿Palmeros? ¿Qué hacéis? Por lo tanto, como la actividad es lícita, que es verdad que es una actividad lícita, ¿ya no os parece inmoral? ¿Ya no ejercéis el feminismo socialista de cartel, el 8M, diciendo que hay que abolir la prostitución? Fíjate que de verdad que es la única frase que delata su ignominia, su indecencia.
Porque si eres abolicionista, te da igual que la actividad sea lícita o ilícita. Sencillamente no pillas dinero de una actividad que te parece absolutamente deleznable y que consideras que hay que derogar. Y ahí se demuestra que este señor no tiene ningún principio y que le da absolutamente igual. Pasó muy desapercibida la frase. Bueno, la verdad es que como el senador del PP no se enteraba mucho, iba ahí a lo suyo, era un caos desordenado de gritos y cosas raras. A nada que hubieras puesto un poquito la oreja, te darías cuenta que cometías su principal error inmoral. Reconocer que se financió con los recursos de su suegro y aceptar que lo hacía porque era lícito. Pues entonces, pero no me vengas diciendo ahora hace 20 años que eso es una inmoralidad y que tienes que abolirlo. ¿Por qué aceptas ahora realmente eso? ¿No te das cuenta que eres un farsante? Ahí había que haberlo pillado. Nadie lo pilló. Nadie lo pilló. ¿Por qué? Porque yo creo que además los que hacían el interrogatorio iban a carril. O sea, yo creo que ya se habían representado delante del espejo las torpezas dialécticas y gramaticales que tenía que hacer. Están dando golpes constantemente contra el espejo. Y yo de verdad creo que ahí había un frente para poder haberlo atacado directamente. Raúl Ramírez. Pues estoy de acuerdo contigo. Yo creo que el problema es que en el momento de gloria no se dieron cuenta que no lo tenía que tener Sánchez y lo quisieron tener por los que estaban teóricamente investigando. Es una pena, pero bueno. Pero vamos a coger una vía que me parece alucinante. Es que no solamente reconoce el concepto ilícito en ese caso, sino que comete dos errores. Primero, uno contra sí mismo porque le traiciona la memoria, ¿no? A poquito que le hubieran apretado, pero a poquito que le hubieran apretado, hubiera caído en una inconsistencia flagrante. Estamos hablando de crowdfunding famoso, ¿no? Cuando empieza su campaña, que son 200 y pico mil euros, si no me equivoco, que tenía la obligación el Partido Socialista por el Tribunal de Cuentas de detectar ese tipo de donaciones, tiene que detectar el origen de los fondos y la cantidad. Es una norma legal que hay que hacerlo. Mira por dónde, pues en aquellos años creo que estaba Pepiño al frente, lo manipuló para evitar que se justificara el origen de esos fondos, que nunca se supieron, porque si se hubieran aplicado la normativa vigente en ese momento y actualmente hoy, se sabría perfectamente y esta pregunta quedaba contestada. Pero es que hay una previa, donde él sí reconoce, no siendo presidente de gobierno ni presidente del Partido Socialista, este señor se compra una casa en Pozuelo con su mujer, con los fondos y dineros de su suegro. Hombre, su suegro no era una ursulina. Ni su suegro se dedicaba a vestir los santos del Vaticano. Su suegro se dedicaba a la explotación sexual, tenía casas de putas y de chaperos. Que yo no voy a entrar ahí. Oye, con su pan se lo coma. Pero es evidente que este señor tiene un track record desde el inicio de su carrera personal / profesional a vivir del puterío. Sostenidos por viejas influencias policiales por haber pertenecido a un partido de ultraderecha. Sí, pero otra cosa es que le queramos dar el giro político, pero yo me voy a quedar en el core. Es decir, este señor no podrá nunca negar ni que no sabía el crowdfunding, porque lo sabía, porque previamente a eso ya era muy conocedor de quién pagaba eso, al igual que es muy conocedor de su inconsistencia. Ayer mismo, antes de ayer mismo, después de hacer una campaña pública contra las universidades privadas en España... Hablaremos de eso más adelante. José Luis Balbás. Nada. Bueno, en las épocas democráticas del PSOE las primarias estaban verificadas con qué fondo se metía la pasta. ¿Así? ¿Eso cuándo era? Sí, bueno, en la época de Borrell, por supuesto, que son unas primarias que se hicieron. La del 14 también, que es la primera de Sánchez, que gana al vasco este, que era un don nadie a la menos cuarto, que le ganó lícitamente, pero el que llevaba la organización de eso, ¿sabes quién era? Rubalcaba, que era el que había puesto el candidato que perdió por 20.000 votos, o sea, que de lejos. Es en la segunda, en la del 16, donde hay más lío y donde puede haber fondos de los prostíbulos y de saunas, ¿no? Pues las saunas es una cosa tan lícita que es simplemente para limpiarse y para... No, ese nombre es inventado. Lo que eso era otra cosa. Y tenían 6 solamente su suegro. Luego con el grupo familiar Gómez Serrano, que es como se llamaba, pues había probablemente hasta cerca de 15 o 17, o sea que en distintos sitios de España, León, Galicia, Castilla-León, tal, o sea que... Un emporio. Fondos muchos, o sea, ahí hay pasta, pero para aburrir, o sea, eso está clarísimo. ¿Que se financió o no con esos recursos?
pues es bastante probable. Las pruebas van a ser casi imposibles tantos años después, que son 7, 8. ¿Alguien lo miró? Si había pruebas ya lo destruyeran cuando entraron, ¿sabes lo que te quiero decir? No las vas a encontrar, eso es evidente. Pero que tiene toda la pinta, pues absoluto. Ahí sí que podía haber estado mucho más empatada la votación, porque es contra Susana Díaz, que era la presidenta de Andalucía, y fuerza tenía. Es más, fue la que le hace que gana la primera vez en el 14. Es la que le da los votos a Andalucía. Que hubiera ganado sin ella, por lo menos hubiera estado empatado. Fue un arrase, la primera vez contra este que nunca ni ha vuelto a aparecer. Con ella, podía haber sido discutido. La campaña la dirigió Ábalos, absolutamente, que tenía en sus manos todo el aparato renovador, es decir, lo que no era Rubalcaba, Bono, Chávez y Griñán y toda esta gente del pasado, ¿no? Digamos. Y fue el que gana la campaña. No sé si fueron necesarios o no los fondos, fíjate lo que te digo, porque le votó mucha parte de Andalucía también, Murcia, Valencia casi entera, 78%, Madrid por encima del 60%, y Cataluña el 90%, es que Cataluña un arrase. No creo que ahí falsedad hubo. ¿Fondos? Pues probablemente también, pero digamos, además de... Me hace mucha gracia los socialistas o los que fueron socialistas que ahora consideran que Borrell era un tío genial. Hombre. Lo hizo todo bien, qué maravilla. Y el día que lo mataron estaba como Julio César, tirado ahí en el Senado, medio muerto, con la túnica, y yo no he traído navaja, me prestas la tuya, que también quiero apuñalarle, porque había cola para apuñalarle, Almunias, no sé cuánto. Claro, toda la vieja guardia. Es que el sentido de la piedad no pasa por la calle Ferraz. Vamos a publicidad. A ir al personaje nefasto de la semana. Don Mario Garcés, ¿a quién ha elegido usted como personaje nefasto de la semana? Como todas las semanas a Pedro Sánchez. Usted Pero yo soy fijo. Voto fijo. Soy aragonés fijo. Por cierto, que descanse en paz es una expresión que pertenece a la liturgia católica. Lo digo que él, que presume tanto de laicismo, que sepa qué expresiones se utiliza. ¿Y por qué Pedro Sánchez? Porque es el responsable de todo. Es el responsable de haber elegido a unos, de la negligencia de otros, de la falta de ideología, de la falta de coherencia, evidentemente. Es el responsable mayor y es la cúspide de todo el problema que sufre este país. José Luis Balbás, ¿has elegido a...? Félix Bolaños. Félix Bolaños. Que es la mano derecha de Pedro Sánchez, que es el responsable de todo. Yo también estoy de acuerdo que es el responsable de todo. Pero a este le ha mandado a ejecutar algo que es ilegal absolutamente, que es cambiar de signo la justicia, que es independiente, según dice el artículo 2 del Tratado de Adhesión con la Unión Europea. Pero también lo dice la Constitución española. Y son tres elementos: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Y el Judicial es independiente. Y el señor ministro de Justicia, el señor Bolaños, tiene una competencia fundamental en justicia. ¿Sabes cuál es? Pagar la nómina, única y exclusivamente, que se lo podía haber dejado a un subdirector del Ministerio de Hacienda que pagara la nómina, sino que las pague Coldo. de la justicia, sino que las pague Coldo. Pero no tiene más competencias, aparte de la chulería que quiera copiar de Pedro el señor Félix Bolaños. Perdóname, José Luis. Bolaños es ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. Las tres Funcionan los tres poderes. Los tres poderes, claro, como en el franquismo. O sea, el poder dividido y un solo poder franco. Bueno, pues es el caso. Que usted designa a Félix Bolaños. Raúl Ramírez. Pues yo esta semana voy a nominar claramente, sin ningún tipo de duda, al presidente del Gobierno. Y no digo nombre, digo el cargo. No tiene dudas. No tengo ninguna duda. Las anteriores tenía dudas porque hay tanto friki en este Gobierno que ya, por variar, ¿no? Pero en este caso, muy concreto. Y te voy a decir por qué digo presidente del Gobierno y no Pedro Sánchez.
¿Por qué no sabe? Yo como español, lo siento señor Sánchez, lo soy, tengo el mismo pasaporte que usted. Es un autócrata. A mí en la comisión de investigación estaba el presidente del gobierno español. Por tanto, mi presidente del gobierno, aunque yo jamás le haya votado a usted ni a su partido. Pero en este caso, es la representante de todos los españoles. Y como tal, no le acepto ni le permito ni los insultos, ni los desprecios, ni su chulería. Si no sabe estar a la altura de las circunstancias, váyase a su casa. Alfonso Rojo, ¿a quién has designado tú? Yo tenía que haber designado a Pedro Sánchez, designé a Bolaños, más que nada por el aspecto, por ese aire de monaguillo pajillero que tiene. No, pensarlo bien, mirarlo, escucharle hablar y no os dejéis llevar por la pasión. Pero quiero cambiar. Creo que debe ser Óscar Puente por llamar traidor y vendepatrias a un periodista que se limitó a preguntar en la Casa Blanca. O sea, que me ha cambiado usted en el último momento. No, estoy por Bolaños. Ah, bueno, entonces ya sí, porque el voto de calidad, que es el mío aquí, decide que el personaje nefasto de la semana sea Félix Bolaños. ¿Y por qué Félix Bolaños? Porque hay que ser muy gilipollas para decir esto el día que presentas una reforma que sabes que no va a salir porque no tienes mayoría en el Congreso. Escúchenle. Han pasado unos cuantos años, desde 1882, que es cuando se aprobó la Ley de Enjuiciamiento Criminal actual, la que está todavía hoy vigente en nuestro sistema jurídico. Han tenido que pasar 12 papas, 4 reyes, 2 presidentes de la República, 2 dictadores, 44 presidentes del Gobierno y 106 ministros de Justicia para que hoy el Consejo de Ministros aprueba la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal, la Ley de Enjuiciamiento Criminal de la democracia, que mejora, que agiliza, que moderniza y que europeiza nuestro proceso penal. Hay que ser, pero muy tonto, ¿eh? Muy tonto. Un tonto con avaricia, hasta el mediodía y luego por la tarde y la noche. No sé. Bueno, menos mal que hay otros ejemplos en este gobierno que no es que me tranquilicen, ¿eh? No, que va. Me intranquilizan enormemente, pero que nos llevan a una reflexión que puede ser interesante. ¿Qué hace Yolanda? Yolanda Díaz, ¿qué hace en el Festival de Cine de Cannes? ¿Y por qué a los españoles nos tiene que costar la broma unos 8.000 euros? De ellos 1.300 euros por el vestido, que no es ese que ven ahí, porque pasó tan inadvertida su presencia en el Festival de Cine de Cannes que no han quedado ni fotos. Pero sí se sabe que usó un vestido nuevo que se compró, hizo que la compraran, y los 8.000 euros que yo digo del viajecito a Cannes, pues son hoteles, viajes, gastos, comidas, cenas y todo tipo de... ¿Para qué? Para pasear por la alfombra roja sin que sepan quién demonios eres. ¿Quién será esa fea que anda por ahí entre bambalinas? Mario Garcés, tú que controlas el asunto de los festivales de cine, ¿qué pinta la ministra de Trabajo en un sitio donde no trabaja nadie? Yo creo que es la vicepresidenta LGTBI de Díaz, la transfiguración de Díaz. Por favor, vayan a las redes sociales, vayan a Internet y vean cómo era Díaz cuando estaba en el Parlamento de Galicia. Era como la Cale Barroca gallega. No sabía si había utilizado el desodorante hace 4 semanas o no. Y ahora el Ministerio de Trabajo le compra un vestido. Pobre Miró, la que le cayó con los vestidos. Bueno. Acordaos que se tuvo que ir, la desgracia es que tuvo al hijo que tuvo. Pero fijaos que esta señora se compra un vestido de 1.800 por ir a un acto que no tiene nada que ver con lo que le corresponde con su actividad. Y no se lo paga. Y nadie exige responsabilidades. Y yo pido ya, el interventor que hay en el Ministerio no va a decir absolutamente nada. Es que aquí vemos que se van publicando noticias sobre gastos que son innecesarios, superfluos o completamente inútiles y nadie dice absolutamente nada. Pero es que ya se publican, no hay nadie. Entonces, por ejemplo, una cosa que me pone muy nervioso es que efectivamente el Tribunal Supremo le pide a la Audiencia Nacional que investigue los pagos, no quiero volver. ¿Pide el Tribunal de Cuentas? ¿Alguien ha pensado que el Tribunal de Cuentas ha abierto una pieza específica con todo lo que está escuchando sobre la financiación posiblemente irregular cuando ya han hecho un informe de fiscalización? Pero es que ni los consejeros del PSOE ni los consejeros del PP, ahí no se mueve absolutamente nadie. Y esto es muy triste. Bueno, ahora voy a dar en el bebé a mi amigo Raúl Ramírez, porque antes ha hecho mención de algo, o has sido tú. ¿A quién habló de la hija de la hija de? Vale, de la hija de vamos a hablar a continuación. ¿Qué decía Sánchez de las universidades privadas hace 2 semanas?
que eran chiringuitos, chiringuitos. Las públicas son las buenas, las privadas son chiringuitos y habría que cerrarlas porque hay un abuso y además cobran una barbaridad y solo pueden ir los hijos de los ricos y a nosotros nos discriminan. ¡Ostras! Ese era el discurso hace 15 días. Pero mira tú por dónde la inquietud del periodismo, no de la oposición, descubre que la hija de Sánchez, la pequeña, que se llama Carlota Sánchez Gómez, estudia en el ESIC. En Pozuelo. Que está en Pozuelo, para tenerlo cerca de casa. Una universidad de origen religioso, donde estudia un doble grado, el de ADE y el de marketing. A lo mejor es porque no tuvo buenas notas en la PAU y tuvo que ir a una universidad privada donde la nota de acceso era más baja que en la Complutense o en la Autónoma. No lo sé. El caso es que sí sé que están pagando los Sánchez 12.900 euros, que no está mal, por un cursito doble grado de ADE, Administración de Empresas, y Marketing en inglés. Creo que la madre tuvo un título de algo que hizo en esta misma escuela, llamada, como he dicho antes, ESIC. Vale, pues viva la coherencia, ¿eh, Pedro? Aplauso y medio por la coherencia y la ejemplaridad en el tono, ¿no? La ejemplaridad y la tomadura de pelo a todos los españoles. O sea, yo estoy cada día más cabreado, lo contaba con Alfonso, porque yo ya que nos chulen, porque Mario, has dicho, le han comprado, no, le has comprado tú a Yolanda, porque ese dinero, desgraciadamente, es tuyo, de este señor que tengo aquí, no le ha comprado nadie, le hemos comprado nosotros. Esa impunidad con los erarios públicos, esa impunidad que tenemos con la presión fiscal que soporta el español, me parece ya delictiva el hecho. Pero vamos, ya volviendo a este caso, que es mucho más gracioso, mira, a mí que uno decida el modelo de educación que quiere para sus hijos, aunque ya es mayor de edad la niña y puede elegir libremente, ya no tendría ninguna importancia. Esto la verdad que no tiene ninguna importancia, ¿no? ¿Cuándo viene la importancia? Efectivamente, cuando tú tienes un papá que es el absoluto incoherente. Ojo, pero no un incoherente en este caso, porque no es el primer socialista que critica digamos, los centros privados de formación y que solamente en España se puede formar quien tiene dinero y los pobres no se pueden formar y toda esta patraña viene ya muy calada también, y ya no voy a entrar en Cataluña, porque la formación en catalán y en español, y luego les mandaban a los hijos a colegios alemanes. O sea, esta falsedad, o sea, el pueblo está manipulado continuamente por trileros, pero este auténtico trilero comete otro error. Es decir, ¿de dónde ha sacado la pasta aparentemente su mujer? Pues de otra institución pública. ¿O pensáis que el IE no es una universidad? Pues claro que el IE es una universidad. Y el Instituto de Empresa, cuando hace la famosa cátedra para que esta señora se forre sin tener ninguna formación, era el misma persona que por un lado por la mañana estaba diciendo que hay que acabar con los chiringuitos que no tienen calificación, que la universidad privada en España es de los ricos, que acabar con ello, y según acaba la frase, coge el teléfono y le llama a su mujer que si ha entrado en el IE se está forrando. Acto seguido mete a su hija en ESIC, que no son 12, son 14 más 2.000 de fianza por año. Por año. Y entonces, con esa cara de cemento armado, te diriges a los españoles, que somos medio idiotas, que a ver si reaccionamos de una vez y nos dices, hombre, es que hay que acabar con que los ricos solamente tengan acceso a la formación. Entonces, este hombre, que es que yo me aclare, es rico, es pobre, recibe el erario de su quien sea y venía del mundo de lo que todos sabemos, o sea, de verdad, reaccionemos ya, pero ya no me dijo a sus no votantes, sino a sus votantes, que os está tomando el pelo, que os dice blanco y hace negro. ¿No lo queréis ver? Pues seguir votando. Ahora bien, luego no os quejéis. Una pregunta tengo que hacerte, Raúl. ¿En los 2.000 euros de fianza en la matrícula de esta jovencita, es solo a los que son hijos de dirigentes del PSOE por si acaso van al talego o es para todos? No, es para todos. Bueno, es para todos. Lo que no sé es si eso lo habrán pagado todos. Claro, dice, como el padre va a ir al talego, como Santos Cerdán o algún otro que va a ir en lo breve, dice, vamos a ponerle una fianza, no sea que nos deje aquí un pringue. Es buena idea, la verdad. José Luis Balbás. Bueno, la educación en España ha bajado mucho en los últimos años. Evidentemente, lo que sí que tenemos bastante mejor es la universitaria superior privada, porque es un gran elemento de exportación nuestra. Tenemos una cantidad
de extranjeros que vienen a estudiar en las grandes universidades posgrado españolas, no solo es el IE, el ISDE, que también es otro fuertísimo en temas jurídicos, y todo viene de la educación primaria, digamos, y secundaria también, ¿no? Que en España tiene una característica, que es la concertada, la que mejores resultados tiene y la que tiene un coste del 50% de la pública. Se llama concertada, desde el año 85, que la hizo Felipe González. Bueno, la aumentó y la hizo bien, ¿eh? De hecho, es muy eficiente. Es tan eficiente que en las grandes cifras que hay de la educación, la concertada vale 3.500 al año de coste al Estado, y en la pública, la primaria y secundaria está en torno a las 7.500. O sea, el Estado se ahorra una pasta sobre un tercio de la población. Por eso los putean. Por eso los putean. Y desde luego los resultados, querido amigo, son mucho mejores en la privada que en la pública, en la concertada. Que muchos profesores, esos profesores son pagados por el Estado, ¿no? Lo que pasa es que se ahorra un montón de dinero el Estado de gastos generales, de edificio, de luz, de agua, porque casi siempre es de curas y de monjas y de grandes edificios. La concertada también la hay civil pura, o sea, y es concertada, que son de cooperativas de profesores que funcionan perfectamente. Entonces, claro, el que estos empiecen a decir ahora que es un chiringuito es porque tienen pocos títulos profesionales, tienen pocas cátedras, y si tienen algún doctorado es medio inventado. Porque la realidad es que la Universidad Española en el alto grado es potente, nos vienen iberoamericanos por montones, también extranjeros, también italianos, también franceses, polacos, de todo nos viene. ¿Por qué? Porque tenemos una ventaja que no tiene nadie, que se llama el español, que es el segundo idioma del mundo por nacimientos y el tercero por uso después del inglés. Esa ventaja para la educación es brutal. Ahora, que sigan diciendo tonterías simplemente es desconocimiento. Vale, vamos a ver por qué está tan delgado Koldo García, que realmente alguien lo valoraba antes. Hay que ver estos cómo van perdiendo peso, así que tienen dificultades. No, es que es la práctica de la agricultura, lo vais a ver, cómo cría aguacates y kiwis y figas de moro y no sé qué, porque como lo hace en Alicante, en valenciano se llama figas de moro, a lo que ahora aquí se llamaría higochumbos, ¿no? Bueno, venga, vamos a ver a Almenda cómo recoge la cosecha, que es lo último que va a recoger. Después, él tenía mucha práctica en ir a buscar chicas para su jefe y todo eso, y ahora pues la vida de agricultor pues tiene que hacer la recolección, llevarla a la tienda donde dice que le compran los amables conciudadanos, le compran pues lo que es capaz de conseguir, bueno, y tal, y ahí tiene una extensión bastante maja de huerta en no sé qué punto de Alicante, ahí le veis, Bueno, oye, pues bien, ¿no? Que recomponga su vida, a mí me parece bien, porque está ya un poco mayor para ir de portero a una discoteca. Sí, yo le veo más futuro con el kiwi, el aguacate, la figa de moro y todas estas cosas que recoge ahí en su huerto. Es el nuevo Paco Porras de la política. Ahora ya se va a poner directamente... ¿te acuerdas, no? Bueno, Paco Porras es infinitamente más inteligente que por cierto. Que lo tenéis en Periodista Digital, es un hombre inteligente. Ese, por supuesto. ¿Lo habéis tenido vosotros? No, lo tenemos de forma regular, a Paco Porras, a este no. ¿Y da doctrina o cómo? Hace sus discursos y hace... Creo que va a hacer un programa de esos nocturnos de consultorio, que va a arrasar. Bien, bien. No, va a arrasar, va a arrasar. Venga, vamos a verlo. Por cierto, hay que recoger actualidad, porque en el PSOE aparecen bolsas, ruidosas bolsas de dinero que no cuadra, de dinero que se han llevado en aportaciones. En algunos casos hay quien sospecha que en sobresueldos, porque te están hablando de que Ábalos un año fue 30.000, otro año el siguiente fue 50.000, y eso suena, 50.000 líquidos, sin que se entere Hacienda, que eso va a la buchaca, ese sí que... Bueno, pues así, haciendo y haciendo, 400.000, se habla de 1 millón,
se habla de 1.400.000, en fin, que hay mucho dinero que ha salido. ¿De dónde ha salido ese dinero? Esa es la pregunta que nadie es capaz de contestar. Lo hará la UCO. Lo hará la UCO. De momento, la señora de las bolsas negras, Carmen Pano, la que llevó 90.000 pavos a la sede de Ferraz, dice que le han ofrecido 50.000 para que diga que tiene un poco de demencia senil, que lo entregó donde no debía, que ella tenía que llevarlo a otro sitio. Y da hasta el nombre de quien le ha ofrecido esa pasta, para que veáis cómo funcionan las cloacas. Tendremos que creer que lo de Leire 10 no era una broma, que ahí se está trabajando. La doctora Lobo está trabajando para que no lleguen signos de los cadáveres y de los asesinatos y de la sangre que hay por debajo de todo este proceso. Me imagino que como de todos los demás. Vamos a verlo. El PSOE reconoce ahora ante el Tribunal Supremo que desde 2017 pagó más de 700.000 euros en efectivo a altos cargos del partido que no eran ni Ábalos, ni Cerdán, ni Koldo. Durante los 2 últimos años, 2023 y 2024, ya sin Ábalos en la dirección de la Secretaría de Organización del PSOE, el partido disparó su gasto en efectivo, retirando más de 400.000 euros para realizar pagos en sobres. Y de esa cantidad, casi el total no está justificado. El partido no aclara quién los cobró ni por qué motivo. Tampoco si Pedro Sánchez recibió algo de ese dinero en efectivo. Y desde 2021, es decir, 2 años antes, el PSOE prohibió los pagos en efectivo y todos los gastos tenían que estar justificados. Ahora, gracias a los documentos aportados, se sabe que el PSOE, además de no cumplir su prohibición, repartió sin control dinero en efectivo. Recordemos que el Partido Socialista también ha reconocido haber entregado 127.000 euros en metálico a la Secretaría de Organización, sin aclarar quiénes recibieron ese dinero. Además, en estos documentos aportados por el PSOE, no hay rastro de los 826,73 euros entregados en un sobre del PSOE a nombre de Ábalos. Una fotografía que la UCO aportó de los mensajes que la exmujer de Koldo le envió para informarle de que había recibido los sobres del partido con el dinero de él y de Ábalos. Una vez más, las discrepancias entre las pruebas de la Guardia Civil y la documentación presentada por el PSOE resultan evidentes. Desde Ferraz se limitan a justificar que esos pagos en metálico podrían corresponder al equipo de la Secretaría de Organización, pero que estaban anotados como gastos totales y no de manera individual. Estaba yo pensando, secretario general del PSOE, ese tendrá comuniones igual que las tengo yo, tendrá que apoquinar ahí, porque la niña hace la comunión, a lo mejor fue la comunión de esta Carlota, no lo sé. La factura de la comunión. Y esto, cómo duele, la pagas porque ahí estás obligado, pero duele. Y entonces se la mandas al partido y el partido te devuelve el mismo dinero pero en metálico. Es genial. Ir así por la vida tiene que ser magnífico. Por cierto, eso de los nuevos militantes del PSOE, cuando llegan allí, dicen, a mí no me cuente historias, no quiero saber quién manda aquí. Lo que quiero saber es dónde está la oficina de pagos en metálico. Cuente el cajero. ¿Dónde está el cajero? ¿Conoces a Celia? Dice Sánchez que no sabe dónde está la oficina de Celia. Pero bueno, viniendo de una familia donde el hermano no sabe dónde está el centro donde supuestamente trabaja, tampoco tenéis que extrañaros mucho, ¿no? Mario García. Me quedo impactado con El jardinero infiel, la nueva versión española de la película de Koldo. No, la verdad es que tengo miedo ahora de ir a la Huerta Valenciana o Alicantina. En segundo lugar, un dato del Banco de España. El 53% de los españoles utilizan dinero en efectivo frente al 47% que utilizan dinero en tarjeta. Esa estadística se rompe porque si eres socialista el 100%, ese 53%, el 100% son socialistas. Lo utilizan en efectivo. Por cierto, son los socialistas los que dicen que hay que acabar con el dinero en efectivo. O sea, se han erigido la izquierda española en los adalides de acabar con el dinero en efectivo. Y sin embargo, menos en el Partido Socialista Obrero Español. En tu dinero, en efectivo. Volviendo a lo de antes, es absurdo que un secretario general del Partido Socialista Obrero Español disponga, ya sea como anticipo o como liquidación, de dinero en efectivo. Es que es absurdo en cualquier organización racional. Es sospechoso. Es muy sospechoso. Primero,
porque, insisto, no le va dando dinero para que se lo vaya gastando. ¿En qué se lo puede gastar? Si son suplidos, ya digo, si no son sobresueldos, son suplidos en el restaurante, voy a comprar algo, pero siempre tienes que presentar luego la factura, efectivamente, va contra factura, tienes que presentar la factura. Pero no me veo un secretario general de un partido mayoritario de España yendo aquí con el monedero y sacando los 20 euros. El secretario de organización iba pillando facturas de otras mesas, que han encontrado facturas del mismo día, una en Valencia y otra en Madrid, comida, almuerzo, tararí que te vi. Eso era propio de las irregularidades de los cursos de formación, muy cutres, donde había alumnos que estaban en un día y otro en distintas ciudades españolas. Esto es muy propio del Partido Socialista, es que son omnímodos a la hora de justificarlo. Eso es una contra. Y dos, lo que has dicho tú que es muy interesante, si realmente lo que se hacía era pagar la liquidación contra dinero en efectivo, evidentemente alguien puede estar blanqueando dinero. O sea, esto aunque no quisiera, lo estás blanqueando. Aunque no quisiera. Salvo que haya un sistema de caja fija, pero es que no me creo que haya un sistema de caja fija que funcione así. Raúl. No, aquí estamos lo de siempre en la doble vara de medir. Esto que intenta vendernos como normal o como, bueno, un poco sospechoso, ¿os imagináis que fuera en un partido que no fuera el Partido Socialista? Esto es portada de todos los medios de comunicación, de todas las investigaciones policiales, judiciales y condena civil. Lo que no, bueno, es lo de siempre. No traguemos con las cartas de naturalidad de alguien que se ríe a tu cara, que se gasta tu dinero, que encima te está mintiendo y que luego te pide el voto. Señores, esto es muy grave, pero más grave es cuando encima nos rompemos las vestiduras y en España tenemos un problema de pobreza real en las clases sociales, donde cada vez los jóvenes tienen menos capacidad de acceso a la vivienda, donde tenemos unos problemas sociales que están tapando enormes y todos estos sinvergüenzas se están gastando tu dinero. Por tanto, piénsalo dos veces, déjate los rencores a un lado y a la hora de votar piensa quién te está tomando el pelo y quién te puede apoyar, al menos que no te robe. Llegamos a la recta final del programa, nos vamos a ir. Antes que eso les tengo que recordar que para nosotros es de una importancia gravital que nos ayudéis. ¿Que nos ayudéis para qué? Pues para que seamos esa cadena de transmisión de las ideas que compartimos y la llevemos al conjunto de los ciudadanos españoles. Iremos más rápido que si lo haces tú solo en plan francotirador cuando haya en Navidad las reuniones con la familia. A través nuestro vamos a ir más deprisa, de forma más eficaz. Necesitamos vuestro apoyo. ¿Cómo? Apuntaros, haceros del Club de Amigos del Toro Televisión, llamad al Club de Amigos del Toro Televisión para que os expliquen correctamente qué ventajas tiene hacernos alguna donación con efecto fiscal, es decir, que podáis utilizarla para pagar menos impuestos en el IRPF o en el impuesto de sociedades, si es que quien hace la donación es una sociedad de cualquier característica que sea. No tenemos tiempo para más, os deseamos un gran fin de semana, nos vemos la semana que viene y quién sabe si la semana que viene no va a haber grandes cambios. Tengo yo el olfato de que sí.